Estamos conectados ahora vía Zoom con Edgardo Palomino, él es representante de los colegios privados de Lima, de Acopril. Muy buenos días, Edgardo. Sí. Buenos días, Nicolás. Gracias por la oportunidad. ¿Cómo es este tema del inicio de las clases en los colegios privados? Bueno, por historia, los colegios privados siempre han iniciado antes que la educación pública. Hay un sector de colegios privados que inicia el día de hoy, como hay otro que inicia el 8 y otros que van a iniciar el día 15. Ahora, pero este inicio es, por supuesto, un inicio, digamos, virtual, o sea, va a seguir siendo la educación no presencial. O sea, los maestros o algunos de ellos están obligados a ir a los colegios. ¿Cómo se está manejando este tema? No, definitivamente. Nosotros creemos firmemente en que la educación este año 2021 tiene que ser totalmente virtual. Hay un panorama de incertidumbre y realmente nos parece irresponsable que desde el Ministerio se pretenda impulsar una presencialidad o una semipresencialidad, considerando que estas modalidades, especialmente la semipresencialidad, es más cara, es más insegura y menos efectiva para los aprendizajes, pero principalmente menos insegura. Es decir, lo que está claro es que la educación será no presencial y no sabemos hasta cuándo. Es decir, en este momento tú no puedes fijar una fecha, ¿no? Así es. Podemos estimar, de acuerdo a cómo va la vacunación, de acuerdo a cómo los niños, las noticias que están saliendo sobre los contagios de los niños, hay mucha incertidumbre. Yo pienso de que lo que debería hacer el Ministerio de Educación es potenciar la educación virtual, ¿no? Y proyectarse a que no va a ser hasta el año 22 que regresemos a una presencialidad que todos queremos, pero lamentablemente la salud de la comunidad educativa es primero. Claro. Ahora, con respecto a lo que se ha publicado en el diario El Peruano el día de ayer, estas decisiones del Ministerio de Educación, donde habla del tema de las cuotas de ingreso, los pagos de matrícula y pensiones para el año escolar 2021. ¿Cómo se va a regular esto? Lo que ha pasado el día de ayer es que se ha concretado, podría decir yo, un plan maquiavélico desde el Ministerio de Educación, porque se ha reglamentado a la educación privada. Y este reglamento tiene como cortina de humo la devolución de las cuotas de ingreso y supuestamente la lucha contra la informalidad. Y hay que ser claros, solamente el 4% de los colegios privados del país cobra cuota de ingreso y casi la mayoría de padres que están en esos colegios privados donde se cobra cuota de ingreso son padres que están postulando esos colegios con 2 años de anticipación y no quieren la devolución de la cuota de ingreso. Hay un mínimo sector de padres de familia que quiere la devolución de la cuota de ingreso, pero no podemos generalizar. Y para la lucha contra la informalidad no necesitamos un reglamento. Este reglamento que ha sido publicado el día de ayer de manera sorpresiva, ¿no? Es inoportuno, es desfasado, encarecerá la educación privada y es altamente punitivo. Ahora, pero lo que dice es que si el monto a devolver es mayor a una unidad impositiva tributaria, que actualmente es 4.400 soles, el plazo para la devolución no debe exceder de 6 meses contados a partir de la suscripción del acuerdo. Es que no se puede normar para menos del 1% de la población. La educación en el país necesita que se atienda emergencias. Por ejemplo, la educación inicial. La educación inicial el año pasado, la mayoría de deserción escolar ha sido de educación inicial. Necesitamos darle impulso a la educación inicial. Necesitamos normar para que la educación virtual se dé bajo ciertos estándares mínimos. Necesitamos normar en infraestructura tecnológica, en la pedagogía. Esas son las emergencias en el sector privado. A nivel nacional tenemos
que el 75% de los estudiantes de la educación básica regular que están a cargo del Estado, que son 6 millones de estudiantes los que el Estado atiende, el año pasado casi no han recibido absolutamente nada, ¿no? El aprendizaje de los alumnos ha sido mínimo en la escuela pública. Entonces, esas son prioridades que el Ministerio de Educación debería de atender y no distraerse en un reglamento que reglamenta educación presencial en un contexto de educación virtual. Claro, pero ¿qué se hace? Usted dice que hay muy poca gente en realidad, que estamos hablando de un universo muy reducido, que son los padres de familia que están reclamando la devolución de las cuotas de ingreso. Pero ¿qué se hace con estas personas que reclaman? Ya, digamos, no se legisla sobre esto, pero ¿cómo se resuelve una demanda que es legítima, además, y sobre todo en estas circunstancias? Definitivamente que es legítima si un padre de familia ahora, a partir de enero del 2020, ¿no? Ya existe la posibilidad de devolver la cuota de ingreso a ese pequeño sector de padres de familia. Es legítimo su pedido, ahora ya se reglamentó, ¿no? Y se le va a devolver la cuota de ingreso, pero lo que no podemos hacer es sacar un reglamento que está reglamentando una ley desfasada. Esa ley que se ha reglamentado nuevamente el día de ayer data del año de 1995. Esa ley debería ser cambiada, no soluciona los problemas actuales de la educación, ¿no? Entonces, nosotros sentimos que hay una necesidad urgente, había una necesidad urgente porque ya lo sacaron, de reglamentar esa ley antigua para simplemente sacar lo que realmente ha pasado con este reglamento es que es un licenciamiento solapado, ¿no? Eso es lo que están haciendo, porque todos los colegios privados, los 27.000 colegios privados, van a tener que pasar casi un licenciamiento para poder seguir atendiendo. Nosotros estamos de acuerdo. Ahora, pero ya, digamos, yo no sé si está ocurriendo eso exactamente como usted lo describe, pero lo que sí está claro es que se requiere ajustar más la permisividad con respecto a la existencia de colegios. Es decir, la tragedia nacional de las últimas décadas es que ha habido por parte de nuestras autoridades un abandono de la educación pública y del otro lado ha habido hasta estímulo de una educación privada que en demasiados casos ha sido de pésima calidad. De pésima calidad. Entonces, esto es algo que hay que cambiar. Es decir, por un lado hay que promover la educación pública de calidad, gratuita, pero por el otro lado hay que establecer reglas de juego claras sobre cuáles son los estándares que tiene que cumplir un colegio privado. Totalmente de acuerdo, Nicolás. O sea, nosotros estamos de acuerdo en que las normas evolucionan, porque acá estamos hablando de colegios formales que tienen su resolución hace 5, 10, 15, 20, 30 años. De esos colegios estamos hablando. Que las normas evolucionan y tenemos que adaptarnos, pero tienen que darse los plazos y los mecanismos, pero la oportunidad no es el momento de normar, de hablar de infraestructura física en un contexto de virtualidad. Ahora es donde tendríamos que normar en lo que es infraestructura tecnológica. Este reglamento no habla absolutamente nada de infraestructura tecnológica, que es a través de la cual se está dando la educación en este momento. Definitivamente que es importantísimo regular, pero ¿te parece? A ver, tenemos supuestamente estas condiciones básicas se van a afectar a los colegios públicos y a los privados. Tú sabes, y lo hemos conversado anteriormente, hay 17.000 colegios públicos que tienen que destruirse totalmente, no son refacciones, porque la brecha educativa es de 100.000 millones y está calculada en cubrirse en 25 años a un gasto de 4.000 millones por año. Entonces, hay 17.000 colegios que no van a pasar las condiciones básicas de calidad en la educación pública. Claro, sí. Hay 10.000 colegios si te privados. pones riguroso, por ejemplo, en las exigencias desde el punto de vista de la infraestructura, está claro que eso va a pasar. Claro, y hay 10.000 colegios privados que tampoco lo van a hacer. ¿Te parece oportuno que en este contexto 27.000 colegios
entre públicos y privados dejen de atender? ¿No? Exitosa. Claro que no. O sea, es totalmente inoportuno. Hay emergencias que se tienen que atender en este momento y el Ministerio está haciendo mal en pretender reglamentar, ¿no?, una ley desfasada para la educación presencial en un contexto de virtualidad. ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el apresuramiento? Si hay emergencias en este momento que tienen que ser atendidas. Bueno, Edgardo, te agradezco mucho por esta comunicación. Tenemos que ir terminando, pero evidentemente es un tema que tiene que estar en la agenda. Es decir, la pandemia nos ha puesto sobre la mesa, nos ha puesto en evidencia muchísimos problemas nacionales y uno de ellos es el de la crisis de nuestra educación, Sí, que incluye la crisis de infraestructura. Claro, definitivamente, la infraestructura, pero en este momento en que tenemos que preocuparnos es en la infraestructura tecnológica, que es a través de la cual se está llevando la educación, tanto en la pública como en la privada, principalmente en la privada, ¿no? Yo quería dar un alcance, principalmente, es que este reglamento lo único que va a traer es el encarecimiento de la educación privada. Van a desaparecer los colegios pequeños y van a quedar los colegios de 500 soles para arriba y la educación pública tal cual la conocemos. Los colegios privados pequeños no van a poder pasar. Van a desaparecer. Así es. Entonces, olvidémonos ya, si esto prosigue, si el Ministerio continúa en este proyecto, ¿no?, que ya lo convirtió en reglamento, de mensualidades sociales de 200, 300, 400 soles. Ahora las mensualidades en las escuelas públicas es de 500, de privadas va a ser de 500 soles para arriba, porque lo primero que va a pasar es encarecimiento de la educación privada. Es lo primero. Edgardo, tenemos que terminar por hoy. Muchas gracias. Ha sido Edgardo Palomino, representante de la ACOPRI, la Asociación de Colegios Privados.